Nunca ignores a la especie que acepta perder. Esa frase estaba grabada en un mural olvidado en el ala secundaria del Consejo Galáctico, justo debajo del asiento más pequeño, el que durante 80 años ocupó la delegación humana sin protestar jamás. Y la mañana en que todo se detuvo, nadie recordó esa advertencia hasta que fue demasiado tarde. La sesión de emergencia comenzó con gritos, no con protocolos. Las rutas comerciales del núcleo exterior habían colapsado en menos de 40 segundos, los corredores de salto mostraban trayectorias imposibles y las balizas de navegación, diseñadas por ingenieros humanos décadas atrás, habían entrado en modo de seguridad pasiva, una función que casi nadie sabía que existía. Los Kael'thor exigían sabotaje. Los Drogar pedían represalias militares inmediatas. Los virelianos solicitaban auditorías técnicas, pero el dato que congeló la sala no fue la caída del comercio, sino el porcentaje. El 73% de las rutas intergalácticas dependían de algoritmos de optimización creados por una oficina humana catalogada durante años como Departamento Auxiliar de Eficiencia Logística. 80 años antes, cuando a la humanidad se le prohibió expandir flotas más allá de un límite simbólico y se le asignaron sectores no estratégicos, sonrieron, firmaron y aceptaron. Cuando se repartieron mundos fértiles y a la Tierra le correspondieron asteroides marginales, agradecieron. Cuando se votó restringir su presencia militar por estabilidad regional, no discutieron. Lo que nadie vio fue que, mientras cedían territorio visible, solicitaban administrar lo invisible. Mantenimiento de balizas, calibración de saltos, optimización de combustibles híbridos, modelado predictivo de comercio, mediación de disputas técnicas entre imperios rivales. Durante décadas, un analista humano de rango bajo, tan irrelevante que su nombre apenas figuraba en actas, recopiló datos de flujos energéticos, dependencias alimentarias, ciclos de producción farmacológica y tiempos de respuesta militar, no para atacar, sino para entender. Y entender, en una galaxia orgullosa, era el recurso más subestimado. De vuelta en el presente, cuando el alto mariscal Drogar ordenó bloquear toda interfaz humana, descubrieron que no podían. Los protocolos de emergencia que intentaban activar habían sido escritos por consorcios mixtos dirigidos por expertos terranos. Cuando los Kael'thor intentaron redirigir comercio a rutas alternativas, descubrieron que esas alternativas eran simulaciones recomendadas por sistemas de predicción humana. Cuando los virelianos activaron sus plataformas antigravitatorias para convocar una votación de sanción inmediata, la propia red energética que alimentaba la cámara redujo potencia un 12% para preservar estabilidad macroeconómica, una función autónoma incorporada tras la crisis del sector Delta, también diseñada por humanos. Y el silencio fue más aterrador que cualquier disparo. Nadie había invadido nada. Nadie había destruido una flota. Los humanos simplemente habían puesto sus sistemas en modo neutral, y la galaxia, acostumbrada a depender de una infraestructura que consideraba servicio menor, comenzó a sentir el vacío que deja una columna vertebral cuando se retira. Entonces la puerta lateral se abrió sin dramatismo y entró la embajadora humana con el mismo uniforme azul sin insignias doradas, el mismo asiento pequeño esperándola al fondo, la misma expresión serena de siempre. No habló hasta que el murmullo se convirtió en acusación abierta, y cuando lo hizo, no alzó la voz. No hemos atacado, hemos pausado. Las pantallas centrales proyectaron cifras en tiempo real, hospitales en mundos fronterizos mantenidos estables gracias a nanoredes médicas terranas, reactores ajustados por software humano que prevenía microcolapsos, sistemas bancarios sincronizados por estándares de seguridad desarrollados en la Tierra.
Cada línea de datos era una hebra invisible que sostenía la normalidad cotidiana de imperios que jamás se habían preguntado quién tejía el tapiz. El representante Kael'thor intentó reír, llamarlo chantaje encubierto, pero la risa murió cuando los informes mostraron que incluso las flotas de guerra optimizaban trayectorias con modelos predictivos humanos porque reducían consumo en un 18%. Cortar a la humanidad no significaba castigarla, significaba retroceder medio siglo en eficiencia, aumentar hambrunas, multiplicar accidentes de salto, desestabilizar economías enteras. La tensión cambió de forma. Ya no era furia, era comprensión lenta y dolorosa. 80 años aceptando perder votos visibles para ganar acceso a nodos invisibles. 80 años aprendiendo patrones de orgullo, ciclos de agresión, momentos de arrogancia. 80 años construyendo redundancias no para dominar, sino para evitar que la próxima guerra, que sabían estadísticamente inevitable, destruyera a todos. Y justo cuando el Consejo estaba a punto de formular la pregunta que nadie quería hacer, ¿qué quieren?, las pantallas del perímetro mostraron otra anomalía. Una fluctuación en el borde galáctico, una inestabilidad energética que los sistemas humanos ya estaban conteniendo en segundo plano desde hacía 17 meses sin anunciarlo. Por primera vez, el miedo no fue hacia la Tierra, sino hacia la posibilidad de que, sin esa red silenciosa, la galaxia hubiese colapsado mucho antes. La embajadora no sonrió esta vez. Miró la sala como quien observa una estructura que cruje por falta de mantenimiento y dijo con calma quirúrgica: aceptamos perder porque alguien tenía que sostener el suelo mientras ustedes competían por el techo. Y en ese instante, mientras las rutas seguían congeladas y los imperios comprendían que su estabilidad era prestada, quedó claro que la humanidad no había esperado 80 años para vengarse, sino para asegurarse de que, cuando decidiera hablar, nadie pudiera ignorarla otra vez. El silencio que siguió no fue diplomático, fue estructural, como si la propia arquitectura del Consejo estuviera recalculando su equilibrio, mientras los delegados comprendían que no estaban frente a una amenaza clásica, sino frente a una verdad incómoda. Durante 80 años habían discutido poder visible mientras el poder real se desplazaba por cables, protocolos y modelos matemáticos escritos en un idioma que nunca se molestaron en aprender. El alto mariscal Drogar fue el primero en intentar recuperar la narrativa, ordenando a activar flotas de contingencia fuera de las rutas humanas. Pero las pantallas devolvieron una respuesta fría. Los corredores alternativos carecían de calibración estable desde hacía décadas, porque los únicos equipos que actualizaban las constantes gravitacionales eran consorcios mixtos liderados por técnicos terranos. Técnicos que ahora por primera vez no estaban enviando parches silenciosos cada vez que una estrella variable alteraba una trayectoria crítica. Los Kael'thor intentaron entonces algo más sofisticado: aislar los nodos financieros para forzar a la Tierra a negociar desde debilidad económica. Pero el intento reveló otra capa del problema. Los estándares de autenticación cuántica que protegían las transacciones intersistémicas habían sido diseñados tras la crisis pirata del brazo exterior por un grupo de criptógrafos humanos que, en su obsesión por la redundancia, habían insertado salvaguardas que evitaban manipulaciones apresuradas. Y esas salvaguardas ahora impedían incluso a los propios imperios reconfigurar el sistema sin autorización colegiada. El murmullo en la sala ya no era ira sino vértigo, porque cada intento de recuperar control exponía otra dependencia olvidada, otro servicio menor que en realidad era una bisagra crítica. Y mientras las acusaciones crecían, la embajadora humana no defendía ni atacaba, simplemente mostraba datos, proyecciones que dibujaban un mapa invisible de la galaxia superpuesto al visible.
líneas de suministro de medicamentos que cruzaban territorios hostiles gracias a acuerdos técnicos discretos, optimizaciones energéticas que reducían tensiones fronterizas al evitar escasez, modelos predictivos que habían recomendado retrasar ofensivas en el pasado y que, sin que nadie lo supiera, habían prevenido guerras al señalar pérdidas económicas inasumibles. Entonces llegó la segunda anomalía, más perturbadora que la primera, porque no provenía del Consejo sino del exterior. La fluctuación energética en el borde galáctico aumentó un 0.4%, y varios mundos periféricos reportaron microinestabilidades en sus reactores de fusión, inestabilidades que, según los informes históricos, habían sido absorbidas durante meses por un módulo de compensación humano integrado en la red principal. Un módulo que ahora operaba en modo observación y no en corrección activa. El pánico cambió de naturaleza, dejó de ser político y se volvió existencial, porque por primera vez se hizo evidente que la humanidad no solo había tejido dependencia económica, sino que llevaba tiempo sosteniendo silenciosamente amenazas que nadie más veía o sabía medir. Y la pregunta que flotó en la sala fue mucho más peligrosa que ¿qué quieren? Fue ¿qué más saben? Un delegado vireliano, cuya especie se enorgullecía de su racionalidad, exigió acceso inmediato al núcleo de los sistemas humanos, convencido de que aún podían replicar lo necesario si obtenían suficiente información. Pero la respuesta fue devastadora en su simplicidad. Los algoritmos no eran solo código, eran décadas de datos contextuales, de aprendizaje acumulado, de ajustes basados en patrones culturales y políticos que ninguna descarga rápida podía reemplazar, porque la red no era un producto, era una relación construida en silencio. Y cuando el alto mariscal insinuó que la flota Drogar podría ocupar físicamente los centros humanos para forzar cooperación, la embajadora levantó apenas una mano y proyectó una simulación. Un ataque directo a la infraestructura terrana activaría protocolos de aislamiento automático que separarían sistemas críticos para evitar captura, un mecanismo diseñado originalmente para proteger a la propia galaxia de piratería masiva, y el resultado no sería control militar, sino una fragmentación inmediata de la red con consecuencias impredecibles. El mensaje no era amenaza, era advertencia matemática. Cada paso agresivo empeoraba la estabilidad colectiva. Entonces, en medio de la tensión creciente, se filtró un informe clasificado que ningún delegado esperaba ver. Durante los últimos 17 meses, los sistemas humanos habían estado modelando no solo la fluctuación externa, sino el comportamiento político del propio Consejo. Y las simulaciones mostraban que la probabilidad de conflicto interno aumentaba un 32%, cuando la estabilidad económica caía por debajo de cierto umbral que ahora estaban rozando. La implicación era brutal. Si la galaxia elegía castigar a la humanidad, terminaría castigándose a sí misma hasta el punto de activar exactamente el tipo de crisis que los humanos habían estado previniendo. El aire en la sala parecía más denso, no por gravedad sino por comprensión, y cuando finalmente un delegado menor, casi temblando, formuló la pregunta que nadie quería asumir en voz alta: ¿han estado controlándonos todo este tiempo? La embajadora no negó ni afirmó. Simplemente respondió con una frase que redibujó el tablero. Hemos estado evitando que su peor versión tome el control. Y en ese instante, con reactores periféricos vibrando, rutas comerciales congeladas y una amenaza externa creciendo en silencio en el borde del mapa, la tensión dejó de ser sobre poder y se convirtió en una elección colectiva. Admitir que la especie que aceptó perder había estado sosteniendo el equilibrio, o intentar recuperar un dominio que, sin esa mano invisible, podía romperlo todo.
La acusación quedó suspendida en el aire como una fisura invisible, porque si los humanos habían estado evitando la peor versión de la galaxia, entonces la pregunta ya no era si existía control, sino qué ocurriría cuando dejaran de ejercerlo por completo. Y fue en ese instante cuando las luces del Consejo parpadearon apenas una fracción de segundo, suficiente para que todos vieran en las pantallas periféricas cómo 3 mundos fronterizos entraban en estado de inestabilidad energética simultánea. No era un ataque, no había flotas enemigas en sus órbitas. Era algo más inquietante. Los modelos de compensación humana habían reducido durante años microdesbalances gravitacionales generados por la anomalía del borde, pequeñas desviaciones que acumuladas podían desatar reacciones en cadena. Y ahora esos modelos operaban en modo observación pasiva, registrando sin intervenir. El alto mariscal Drogar intentó ordenar que se restaurara la asistencia obligatoria, pero descubrió que no existía tal cosa, que cada protocolo de soporte había sido implementado como cooperación voluntaria bajo cláusulas técnicas que el propio Consejo aprobó sin leer en detalle, convencido de que se trataba de servicios auxiliares. Los Kael'thor, siempre elegantes en su frialdad, intentaron negociar desde superioridad moral, acusando a la humanidad de chantaje encubierto, pero la embajadora respondió proyectando una cronología. Guerras evitadas gracias a recomendaciones técnicas, colapsos financieros mitigados por ajustes invisibles, epidemias contenidas por redes médicas distribuidas sin publicidad. Durante décadas, cada vez que un imperio estaba a punto de cometer un error irreversible, una sugerencia técnica humana había suavizado el impacto. La tensión se transformó en algo más profundo que miedo. Se volvió sospecha retrospectiva, porque si habían sido prevenidos tantas veces sin saberlo, ¿cuántas decisiones creían propias que en realidad habían sido moduladas por escenarios predictivos terranos? Y entonces llegó el tercer golpe, no desde el borde galáctico, sino desde el interior del propio Consejo. Un archivo histórico se desbloqueó automáticamente en todas las pantallas. Un registro sellado hace 40 años durante la crisis del sector Helix, cuando 2 imperios estuvieron a minutos de intercambiar armas de aniquilación estelar. El registro mostraba que los sistemas humanos habían simulado en secreto el resultado de esa guerra, y que, para evitarla, habían introducido pequeñas variaciones logísticas, retrasos en envíos de combustible, redireccionamiento accidental de suministros, ajustes en proyecciones económicas, que alteraron el cálculo estratégico hasta que la guerra dejó de ser rentable. Nadie en la sala había sabido jamás que estuvieron tan cerca del abismo, y la revelación no inspiró gratitud sino una pregunta mucho más peligrosa. Si podían evitar guerras con ajustes invisibles, también podrían provocarlas. La embajadora no apartó la mirada cuando esa conclusión tomó forma colectiva. Simplemente añadió otro dato, uno que cambió la escala de la discusión. La anomalía externa no era una simple fluctuación energética. Era un patrón recurrente que, según los modelos humanos, se activaba cuando una civilización alcanzaba cierto nivel de expansión descoordinada, como si algo más allá del borde estuviera midiendo la estabilidad interna antes de decidir intervenir. La palabra intervenir no fue pronunciada, pero se sintió en cada respiración contenida. Durante 17 meses, la red humana había absorbido las irregularidades para evitar que la galaxia proyectara una imagen de caos acumulativo. Y ahora, al retirar esa amortiguación, los datos comenzaban a mostrar pequeñas grietas en el tejido sistémico. El delegado vireliano, cuya lógica era su orgullo, hizo la pregunta que rompió definitivamente la ilusión de control. Si ustedes se retiran por completo, ¿sobrevivimos? La respuesta no fue inmediata, y ese silencio calculado fue más devastador que cualquier amenaza directa.
porque obligó a cada imperio a proyectar sus propios escenarios. Finalmente, la embajadora habló con la misma calma que había desconcertado a la sala desde el inicio. Sobrevivirán, pero no como ahora. No explicó más, no necesitó hacerlo. Las simulaciones comenzaron a desplegarse por iniciativa de los propios delegados y los resultados convergían en una misma conclusión inquietante. Sin la red humana, la galaxia no colapsaría en un día, pero entraría en una era de fricción constante, pequeños conflictos amplificados por escasez, crisis energéticas que alimentarían agresiones preventivas, decisiones impulsivas no suavizadas por análisis externos. No sería destrucción inmediata, sería desgaste progresivo. Y mientras la comprensión colectiva maduraba con dolor, un nuevo informe apareció en la pantalla central, esta vez generado automáticamente por sensores del borde. La anomalía había incrementado su intensidad justo cuando los sistemas internos mostraban mayor variabilidad, como si respondiera a la inestabilidad detectada. Nadie dijo la palabra evaluación, pero todos la pensaron. Y en ese instante, la verdadera dimensión del problema emergió con claridad insoportable. Si la humanidad había estado controlando silenciosamente el equilibrio para mantener a la galaxia dentro de parámetros aceptables, no lo había hecho solo por altruismo o estrategia política, sino porque sabían que algo más estaba observando los resultados. Y ahora, con la red en pausa y las grietas visibles, la elección del Consejo no era simplemente negociar con la Tierra, era decidir si aceptar públicamente que la especie que ocuparon el asiento más pequeño había sido la única capaz de sostener el sistema entero, o arriesgarse a demostrarle al universo, y a lo que fuera que medía desde la oscuridad, que la galaxia no podía gobernarse sin una mano que jamás quisieron reconocer. La palabra que nadie quería pronunciar terminó apareciendo en la pantalla central sin que ningún delegado la escribiera. Correlación, y debajo, una gráfica brutalmente clara que mostraba cómo cada aumento de inestabilidad política interna coincidía con una intensificación milimétrica de la anomalía en el borde galáctico, como si algo estuviera ajustando un instrumento invisible para escuchar mejor cuando la galaxia desafinaba. El Consejo dejó de discutir poder y comenzó a discutir supervivencia, pero ya no en términos militares, sino en términos de coherencia colectiva. Y fue entonces cuando la embajadora humana hizo algo que nadie esperaba. Retiró por completo el último módulo de compensación activa que aún sostenía los reactores de los 3 mundos fronterizos, no para castigarlos, sino para demostrar una verdad incómoda. Durante 7 segundos eternos, las lecturas energéticas oscilaron peligrosamente. Los sistemas de emergencia se activaron, los delegados contuvieron la respiración, y luego algo cambió. En lugar de colapsar, las redes locales comenzaron a comunicarse entre sí sin esperar instrucción central. Ingenieros Drogar coordinándose con técnicos Kael'thor, analistas virelianos compartiendo datos en tiempo real, decisiones tomadas no por imposición, sino por necesidad compartida. El pico de inestabilidad descendió lentamente, no gracias a intervención humana, sino gracias a cooperación espontánea, y en el borde galáctico la anomalía redujo su intensidad un 0.2%. El silencio en la sala se volvió denso con una comprensión aterradora. La fluctuación no respondía a fuerza, respondía a patrón. La humanidad no había estado controlando todo por ambición, sino conteniendo las peores versiones posibles hasta que la galaxia estuviera lista para sostenerse sin manipulación. Pero la tensión no disminuyó, se transformó en sospecha, porque si la anomalía reaccionaba a estabilidad colectiva, entonces no era una amenaza ciega, era un sistema de medición. El delegado vireliano, con voz apenas estable, formuló la hipótesis que nadie deseaba validar. ¿Y si no es un enemigo, sino un filtro? La palabra cayó como una sentencia. Durante décadas,
Los humanos habían modelado escenarios donde civilizaciones que alcanzaban masa crítica tecnológica eran observadas por estructuras externas que evaluaban su capacidad de cooperación antes de permitir expansión mayor. Una teoría archivada como especulación estratégica, jamás compartida públicamente para evitar pánico. Y ahora los datos sugerían que esa teoría podía ser correcta. El alto mariscal Drogar, cuya especie había construido imperios sobre conquista directa, comprendió por primera vez que ninguna flota podría disparar contra una evaluación matemática. Si la galaxia respondía con agresión, demostraría incapacidad de autocontrol. Si respondía con dependencia absoluta de la red humana, demostraría inmadurez sistémica. Estaban atrapados entre dos extremos que los invalidaban. Entonces, ocurrió el siguiente golpe psicológico. Los sistemas de predicción humana proyectaron dos escenarios en paralelo. En el primero, la humanidad reactivaba el control total y estabilizaba todo en semanas, pero la anomalía aumentaba progresivamente hasta alcanzar un umbral desconocido. En el segundo, la humanidad se retiraba completamente y la galaxia atravesaba una década de turbulencia, conflictos menores y reajustes dolorosos, pero eventualmente alcanzaba un equilibrio orgánico que reducía la fluctuación externa a niveles mínimos. Ninguno era cómodo. Uno ofrecía paz inmediata con riesgo existencial. El otro ofrecía dolor controlado con posibilidad de trascendencia. La embajadora no impuso elección, simplemente dejó los modelos flotando sobre la mesa curva del Consejo, obligando a cada imperio a verse reflejado en cifras frías. Y mientras debatían con urgencia creciente, un nuevo dato apareció desde el borde. Una estructura apenas visible comenzó a definirse en las lecturas gravitacionales profundas, no una flota, no un arma, sino una geometría estable que parecía alinearse con la intensidad de la anomalía, como si la medición estuviera alcanzando su fase final. El mensaje implícito era brutal. El tiempo de observación estaba concluyendo. La galaxia debía decidir qué versión de sí misma quería mostrar antes de que algo más decidiera por ella. Y en medio de ese vértigo colectivo, la humanidad hizo el movimiento más arriesgado de todos. Anunció que en 72 horas desconectaría el 60% restante de su red de soporte, no como amenaza, sino como transición irreversible hacia autonomía real. El Consejo estalló en protestas, acusaciones y miedo, pero la embajadora sostuvo la mirada de cada delegado y dijo con una serenidad que dolía más que cualquier ultimátum: no pueden depender de nosotros para siempre. Y no podemos protegerlos del universo si no aprenden a protegerse entre ustedes. En ese instante, con la estructura del borde volviéndose más definida y el reloj invisible avanzando hacia un punto sin retorno, la tensión alcanzó un nivel nuevo, porque por primera vez la cuestión no era quién controlaba la galaxia, sino si la galaxia era digna de continuar sin que alguien la sostuviera en secreto. Las 72 horas no comenzaron con explosiones ni con movilizaciones militares. Comenzaron con algo mucho más inquietante: silencio coordinado. Por primera vez en siglos, el Consejo no votó una resolución inmediata, no emitió amenazas, no activó sanciones. Simplemente observó cómo los indicadores descendían gradualmente, mientras los módulos humanos se desconectaban uno a uno, como si una marea invisible retrocediera, dejando al descubierto la verdadera forma del terreno. En los mundos industriales, los precios de energía comenzaron a fluctuar con violencia moderada. En las colonias agrícolas, las rutas logísticas dejaron de ser perfectas y se volvieron humanas, con errores, con retrasos, con decisiones tomadas en tiempo real sin predicción externa que suavizara cada riesgo. La primera semana fue caótica, pero no catastrófica, y ese matiz cambió todo.
Pequeñas disputas surgieron en sectores donde antes la optimización prevenía tensiones. Pero en lugar de escalar hacia guerra, los líderes locales, ya sin la red que los guiaba discretamente, recordaron las proyecciones mostradas en la sala y eligieron negociar. No por influencia humana, sino por memoria del abismo. Mientras tanto, en el borde galáctico, la estructura gravitacional alcanzó definición completa, una arquitectura imposible suspendida en la oscuridad, no apuntando armas, no desplegando flotas, simplemente midiendo. Cada vez que un conflicto potencial era resuelto por cooperación voluntaria, la intensidad de la anomalía descendía a una fracción microscópica. Cada vez que una especie intentaba obtener ventaja egoísta, el pulso aumentaba. La galaxia entera comenzó a sentir la relación directa entre sus decisiones y esa presencia distante. El alto mariscal Drogar, antiguo defensor de supremacía militar, fue quien sorprendió a todos al proponer públicamente una alianza energética abierta con sus viejos rivales Kael-Tor, no porque confiara en ellos, sino porque comprendió que el universo estaba evaluando patrones, no discursos. Los virelianos, maestros de cálculo frío, publicaron sus modelos económicos para que otras especies los auditaran sin intermediación humana. Paso a paso, con torpeza y orgullo herido, la galaxia comenzó a sostenerse sin red invisible. Y entonces ocurrió el momento decisivo. En el mundo fronterizo más inestable, un reactor entró en sobrecarga crítica, el tipo de evento que antes la red humana habría corregido en milisegundos. Esta vez no hubo intervención automática. Durante segundos eternos, los sensores mostraron una probabilidad del 47% de colapso regional. Pero en lugar de esperar rescate, 3 especies enviaron soporte técnico coordinado sin orden central, arriesgando recursos propios para estabilizar un mundo que no era suyo. El reactor descendió de rojo a ámbar, de ámbar a verde. En el borde galáctico, la estructura respondió con algo que nadie había visto antes. No un aumento, no un pulso agresivo, sino una reducción sostenida hasta casi desaparecer en el fondo cósmico, como si hubiera recibido la señal que esperaba. Y en ese instante, una transmisión atravesó la red residual aún activa, no desde la Tierra, no desde el Consejo, sino desde la propia estructura. Parámetro cumplido. Autonomía cooperativa validada. Observación continua no intrusiva. No hubo celebración inmediata, solo comprensión profunda. La humanidad no había estado controlándolo todo para dominar, sino para ganar tiempo. Tiempo suficiente para que la galaxia aprendiera a elegir cooperación sin necesitar una mano invisible que la forzara. La embajadora humana, aún en el asiento pequeño al extremo de la mesa, se levantó por primera vez desde que comenzó la crisis y dijo con una calma que ya no era advertencia, sino reconocimiento. Nunca quisimos gobernarlos. Queríamos que sobrevivieran cuando ya no estuviéramos sosteniendo el suelo. El Consejo no respondió con aplausos, respondió con silencio respetuoso, porque entendieron que la especie que aceptó perder durante 80 años había demostrado una forma de fuerza que ningún imperio había imaginado. La capacidad de contener poder hasta que otros estuvieran listos para compartirlo. Y cuando los últimos módulos humanos se integraron como nodos iguales, no superiores, la galaxia dejó de depender y comenzó a participar. La estructura del borde se desvaneció en lecturas mínimas, no como derrota, sino como aprobación silenciosa. La lección quedó grabada no en una placa, sino en cada decisión futura. La verdadera supremacía no es controlar todo, es construir un sistema que no colapse cuando sueltas el control. La humanidad no conquistó la galaxia, la preparó para sostenerse. Y en un universo que observa, eso fue suficiente. Si esta historia te mantuvo al borde hasta el último segundo, y quieres más relatos donde la humanidad no domina por fuerza sino por visión,
y resistencia estratégica, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no contamos simples guerras espaciales. Contamos momentos donde el destino entero de la galaxia depende de una elección.